Gracias a Dios que tenemos aquí a uno de los analistas más guapos, Carlos Araúz, con sangre que corre por sus venas chiricanas. Chiricana, con mezcla santiagueña, sonaeña, pero orgullosamente de la campiña panameña de tanto trabajo y tesón. Contento de estar aquí con ustedes esta mañana. Yo también contenta, pero bueno, mire, arranquemos un poquito a hablar de la entrevista que tuvimos con el señor Gonzalo Córdoba de la APC. Baja la cantidad de tarjetas de crédito de 750.000 a 657.000. Claro. Pero yo me quedé con la duda. Yo dije, pero dígame una cosa, y los préstamos sí aumentaron, personales, hipotecas. Y obviamente, Carlos, lo que mucha gente hizo fue sacar un préstamo, consolido mi deuda, me queda un poquito de plata y me quedé con el préstamo. Y que sin lugar a dudas esa educación financiera nos hace falta, mi querido banquero. Es así, es así. Y por años, yo creo que lamentablemente la pandemia reveló que tenemos brechas socioeconómicas, las educativas, las sociales, pero en materia específicamente de guía y orientación financiera, ante una situación en la que no se estaban generando ingresos porque habían 400.000 contratos suspendidos, 700.000 personas que entraron a la informalidad, que ya ese número va por 1 millón de personas. En fin, hay una serie de acciones que pasan en los últimos 3 años de este país que cambian el psiquis del consumidor y del productor, del que está gestionando la cosa privada o la cosa pública. En materia de orientación financiera está claro que nos hace falta mucho y tiene que empezar desde muy temprana edad. Y más ahora en un ambiente de revolución tecnológica. La educación tiene que perseguir ese camino, no al revés. O sea, la educación tiene que amoldarse a la necesidad tanto del estudiante en nivel básico como del profesional que aspira a ser diferente y a generar. Y eso tiene que empezar desde muy temprana edad. Y cuando hablo de temprana edad estoy hablando de escuela primaria. No estoy hablando necesariamente del bachillerato, de escuela secundaria, la orientación, la guía, el cómo se utiliza una tarjeta de crédito, para qué es un préstamo de mediano plazo, de largo plazo, la hipoteca, qué es. Esos son conceptos que se tienen que manejar desde muy temprana edad. Y lo que hemos venido viendo en Panamá es también un ajuste de acuerdo a necesidad. En un ambiente en que las tasas de interés siguen subiendo, en un ambiente en que la liquidez de los bancos es tal, ellos tienen que generar negocios, tienen que colocar el dinero, pero también la prudencia y el alcance de ese salario que es cada vez más restringido para temas básicos, fundamentales. El panameño le está costando ahorrar. Hablamos de ahorro como una misiva para crecer, pero el ahorro en sí no nos está dando el salario cotidiano para que la persona ahorre. Así que yo sí creo que es momento de educación, de enfoque en lo administrativo, de que la casa, en el seno familiar, se hable de la importancia de controlar lo que se gasta, cómo se come, qué se desperdicia. Somos muy dados a votar, a hacer botaratas. Entonces yo creo que de nuevo, educación, la mezcla con ese conocimiento del producto, para qué es, también ha llevado esos ajustes en tarjetas de crédito y en préstamos. El crecimiento va a estar, yo creo que 2022 va a terminar siendo un año muy complicado, 2023 algo de crecimiento y el 2024 es el año de decidir qué hace Panamá para que los próximos 10 años sean de sostenibilidad. Porque entramos en materia ya entonces de deuda excesiva, caja de seguro social y otros temas mucho más delicados. Dice la CP que en el año 2021 habían 750.000 tarjetas de crédito. Sí. Actualmente hasta agosto hay 657.000 tarjetas y los saldos han disminuido. Los saldos, de nuevo, hay que hilar fino en ese análisis. Numerosas acciones fueron tomadas por familias que ya, por ejemplo, me gustaría saber en detalle, el detalle que yo pienso inmediatamente es el tenedor de esa tarjeta de crédito que tiene un adicional o 2 adicionales, a la esposa y al hijo. Y ante una situación como la que vivimos en pandemia, se cancelan esas tarjetas de crédito. Quizás el principal sigue siendo un agente económico activo, pero ya no hay 2 agentes económicos activos. Y se reducen el número de tarjetas de crédito. La otra razón también de poder ha sido las consolidaciones bancarias ante la imposibilidad de cumplir con ciertas obligaciones en el corto plazo. Entonces se van a préstamos de mediano plazo o de largo plazo, segundas hipotecas en sus casas, en fin, préstamos con financieras que a lo mejor no sé si están o no están registrados en las cifras que acaba de compartir Félix. Hay una serie de movimientos en la industria bancaria y financiera que tienen que responder directamente a la acción o inacción de familias que se ven afectadas por la pandemia. Yo sí creo que la sostenibilidad del modelo económico panameño pasa por la reactivación del crédito. Eso lo he dicho reiterativamente en este foro de radiografía. Siento que el rol que tienen que jugar los bancos es mucho más activo y debe ser apoyado por el Estado, no con fábulas, con inventos o con intervenciones de favores ni de demás dádivas,
sino con habilitar estructuras que faciliten el crédito en la calle, que lleven a ese pequeño empresario a contratar a más personas, a que el panameño se gane con el sudor de su frente, con ese tesón que nos ha caracterizado lo cotidiano que lleva a la mesa. Así que sí creo que hay espacio para que la industria bancaria vaya en otro camino. Hay espacio para la industria bancaria, hay espacio para nuestra educación. Seguro que sí. Hay una gran oportunidad, pero qué triste, mi querido Carlos, que mientras estamos hablando de la parte financiera del panameño, que ahorita está sufriendo de depresión, de ansiedad, porque está endeudado, porque siente que no ha pagado la casa, el carro, los préstamos, las tarjetas, la escuela de los muchachos, qué busito colegial, o sea, por eso es que hemos visto un desborde de enfermedades de salud mental. Sin duda. Porque precisamente cuando tú no duermes, producto de la preocupación, pueden desarrollarse estas condiciones de salud. Entonces, ¿qué es lo que da rabia? Da rabia esto, ¿por qué? Porque hay gente que en realidad se vio afectada por la pandemia, ¿no? Perdió su trabajo, perdió sus ingresos. Pero entonces, en vez de que nuestras instituciones estén en un ahorro significativo, yo veo hoy en el periódico que la Asamblea asesora a la UNACHI para su canal de televisión del que están pidiendo 1.5 millones de dólares. Entonces, no es suficiente el presupuesto millonario que se le dio a esta universidad para seguir con esto. O sea, veo el tema de los representantes de corregimientos y los alcaldes y vicealcaldes con la iniciativa del diputado Javier Sucre, del tema de los salarios, mientras la gente está viendo cómo hace para poder pagar sus deudas y ver cómo sobrevive. Entonces, son esas cosas que al final te hacen ver la desconexión total y la falta de empatía con lo que está viviendo el panameño. Esa es la palabra es desconexión e indolencia, ¿no? Ese sentir del no me importa llevado a la manifestación máxima de descaro, de sencillamente no corresponder tus acciones con un discurso que ha prometido cambios, porque no es que no los han prometido, pero yo creo que la crisis de credibilidad, la crisis de confianza o de desconfianza ya nos abrumó, ya nos ahogó, ya sobrepasó lo aceptable, lo permisible, y ahora entonces entramos en una crisis, yo diría que de hartazgo, de asqueo, de una situación en la que sencillamente la sostenibilidad del modelo económico panameño no pasa por subsidios, no pasa por regalos, no pasa por ahí, no pasa. Y el concepto que tiene la Asamblea de Diputados y otras instituciones, lamentablemente, es que el clientelismo y el componente de lo popular es lo que va a mantener a Panamá creciendo. Y no es así, es encontrar los fundamentos para que la inversión extranjera directa crezca, encontrar los fundamentos para que volvamos a esa sendera de crecimiento en el empleo bien remunerado, bien pagado, y que encontremos juntos de nuevo esas avenidas para que la tecnología, la innovación, atraiga al talento también que el panameño o la panameña pueden proveer y pueden dar. En materia específicamente de ahorro, yo creo que es la peor bofetada, la que más duele, esa que se burla de la crisis familiar que está viviendo el porcentaje altísimo, un porcentaje altísimo de la población panameña. Y yo creo que llegar a ese punto en que gastamos sin medirnos, en que no cumplimos con promesas, en que nuestro discurso no es congruente y coherente con nuestras acciones, ese es el peor de los mensajes, y si quieren inestabilidad, la van a encontrar. Y la calle, de nuevo, está dura. Eso que se vive en la Asamblea, yo creo que sencillamente no están en contacto con sus votantes, con la gente que los está a lo mejor llevando a tomar estas decisiones, porque es que no hace sentido. Cuando hay un presupuesto, se tiene uno que ceñir al mismo y tratar entonces de cumplir con las obligaciones pertinentes y así crecer. De otra manera vamos a incurrir en fallas administrativas y en fallas que inevitablemente lleven a más dolor a la familia panameña. ¿Hacia dónde nos está llevando la Asamblea Nacional con estas actuaciones? Sí, lamentablemente son esas decisiones que se toman pensando quizás en el corto plazo, porque quizás la UNACHI en algún momento dado pensó en algún plan estratégico que alguien habrá elaborado de que tener un canal hacía sentido. Alguien a lo mejor los habrá iluminado en un momento dado, pero esas decisiones que en el corto plazo son más para corresponderle a alguien que está tomando decisiones a lo político en el marco de lo que conviene en la coyuntura inmediata, la Asamblea de Diputados simplemente condena al país a un sendero de poco crecimiento sostenible e inevitablemente a más deuda, en un ambiente donde las tasas de interés
están subiendo, nos está costando más el dinero. Y yo no sé si la Asamblea es consciente del largoplacismo, de la importancia de apostar, de sembrar hoy para ver esos frutos en el futuro lejano, en el mediano plazo. Y eso nos pasó y nos está pasando con la crisis de la Caja de Seguro Social. Algunos de nosotros estuvimos, ya las canas nos delatan, estuvimos en la mesa de diálogo en el año 2005, que dio con la reforma de la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. Algunos estuvimos allí, eso fue hace 17 años. Y sabíamos perfectamente bien, todos los actores que estuvimos ahí, que eso tenía una vida de no más de 12 años. Ya estamos en el año 17. Así que 3 administraciones prácticamente se han burlado del dolor del panameño, se han mofado de la situación que teníamos en medicamentos. No apuntemos dedos hacia un presidente. Estos son actores temporales, son accidentales. La estructura, la fortaleza de nuestras instituciones son las que tienen que prevalecer para que el panameño tenga más bienestar. Y eso no hemos sabido atacarlos. Y la Asamblea de Diputados, esta, la anterior y la previa, son grandes responsables por la situación que estamos enfrentando. Y veremos cómo termina la Asamblea. No ¿Quién sabemos. será su presidente y cómo va a ser el cierre? Ya está sonando un nombre. Ya hay nombres, ¿no? Un nombre. Un diputado de Bocas del Toro con mucho poder que recientemente amenazó al órgano ejecutivo con devolver o rechazar el presupuesto general del Estado. El señor Benicio Robinson. Son las fuentes desde el órgano legislativo que indican que este podría ser el último presidente de la Asamblea Nacional en el 5º periodo, Susana Elisa. Ojalá, de verdad, todos los ciudadanos que en este momento nos ven y nos escuchan, Carlos, tengamos todos esa sabiduría para los que creemos en Dios de Dios, para tomar sabia decisión en mayo del 2024. Necesitamos personas comprometidas con el país, que en realidad entiendan, que sean empáticos con lo que hemos vivido en los últimos años, con ese nivel de compromiso de entrar a servir y no a servirse, con la humildad necesaria de escuchar cuando algo no está fluyendo bien para corregirlo, tener esa humildad de decir, wow, en ese programa o en esta plataforma o esta persona dijo esto, escúchalo, porque, ¿sabes? Esa capacidad no la tienen. A veces creen que todo lo que están haciendo está bien y se dejan llevar por esas encuestas que realizan y piensan, no, eso es una percepción, ese es un grupito. No, a estas cosas hay que prestarle muchísima atención. Bueno, que me le vaya bien, señor Agradecido, Araúz. buena semana, buen fin de semana.